virtuales, como si yo digo banco, y banco tiene un sonido, esa palabra tiene un sonido y significa algo, ¿sí? Cuando yo digo San Jorge, todos si cerramos los ojos decimos, bueno, a ver, pensemos en San Jorge, nos viene una imagen, ¿sí? Y esa imagen está muy teñida de el significado y el contexto que va atravesando ese signo en la posteridad, quizás no en el momento inicial, pero uno piensa en San Jorge y piensa en este, ¿no?, caballero, corte caballero medieval, sobre el caballo, la espada, el dragón, el escudo con la cruz, ¿sí? Y uno piensa en eso, bueno, cómo ese signo va cambiando a través de los tiempos y cómo nos lleva hoy a convocarnos para celebrar, al final de cuentas, la palabra, para celebrar el libro, para celebrar el texto escrito. Entonces, ese recorrido es un poco el que queríamos hacer y por donde los queríamos ir llevando, ¿sí? Bueno, ¿alguna preguntita antes de empezar? ¿Algo que quieran? Bien, nosotros en Occidente tenemos un problema bastante serio con San Jorge. Por un lado, hace unos años atrás se dudó en los ambientes religiosos de la existencia o no de San Jorge como tal. Primera cuestión, porque estaba muy teñido de elementos mitológicos, de signos que obviamente con el paso del tiempo habían ido perdiendo el valor. Por el otro lado, era un problema bastante serio discutir esto porque prácticamente desde la Europa luterana, desde el norte de Europa luterano hasta la Europa católica, el tema de San Jorge estaba presente en diferentes formas. Somos que un país anglicano, como es Inglaterra, que es religiosamente, para los que somos menos religiosos, tiene un corte calvinista, tiene la presencia de San Jorge. Con algún menos festejo actualmente por estas cuestiones, cómo se ve lo religioso, pero en realidad hasta 1950, 1960 la fiesta de San Jorge es una fiesta muy potente dentro de Inglaterra. Bien, ¿quién es este? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que se puede rastrear con cierta seguridad? ¿Dónde está San Jorge? ¿Dónde empieza su carrera como militar? Empieza en Capadocia. Si ustedes miran el mapa de Medio Oriente, van a encontrar Israel, hasta ahí me sigue, más arriba el Líbano, arriba Siria y arriba está Turquía. La Capadocia, esta región que forma parte de Turquía, era parte de un lugar donde hubo muchos cristianos y que pertenecía a la iglesia antioqueña. Dos datos importantes para los que son creyentes. Antioquía fue el lugar donde se crea la primera comunidad cristiana de gente que no venía de la religión. Se crea ahí. En este lugar en Capadocia, que estaba muy marcado por la cultura griega, aparecen también grandes teólogos de los primeros tiempos del cristianismo. Teólogos muy importantes porque van a definir muchas cosas que nosotros creemos hoy en fe. Para el año 300, fines antes del 310, está la última gran persecución contra los cristianos, que realmente fue la persecución. El Imperio Romano, previamente, sí había perseguido, tenemos mártires, tenemos antes de los mártires, pero los cristianos se lo veía más como una organización peligrosa y que un peligro muy potente. Entonces, ¿qué se hace? Se perseguían a los líderes, a gente importante, por eso tenemos tantas actas de los mártires, por eso tenemos tantos registros. Pero para el año 300 ya había un porcentaje muy importante, y especialmente en Oriente, que la población era cristiana. Entonces la reacción del Estado romano al detectar que había cristianos, en la persecución eran más brutales. Y en esta persecución de Diocleciano aparece justamente Jorge. ¿Quién es Jorge? Es un militar que nunca salió del Medio Oriente. Podemos discutir dónde murió, dónde murió no, sabemos exactamente dónde murió, si era de Capadocia o no, se lo considera hoy que era de Capadocia, pero bueno, estaba en esa región. Tenía una familia, y ahora vamos también a hablar de la familia, porque cuando hablamos de que alguien era mitológico, resulta que este personaje tenía familia,
y personas que estaban muy relacionadas con la religión. Entonces nos encontramos con un tema que tiene la iglesia hoy en día, estoy como haciendo la introducción, como que tiene la iglesia que te dice, bueno, sí ven mucha documentación, bueno, pero estaba emparentado con el patriarca de Jerusalén, tuvo una sobrina que fue una santa importante, ella lo reconocía, y así que bueno, nos centramos acá. Año, cuando nace San Jorge, la geografía, o sea, lo que habla de la historia de los santos del Oriente, que es lo que tomamos también en Occidente, va a hablar que nace más o menos en el 275 y muere en el 303, un poquito antes de que el cristianismo sea puesto como religión. Era militar, sabemos que era militar, su hermano que también fue mártir también era militar, o sea que hay que saber a esas cosas ahí que están documentadas. ¿Dónde va a morir? Va a morir en Palestina, o en Israel, llámalo como quiera, en una ciudad que se llama Lod, que hoy existe, en una ciudad que se llama Lod, en Palestina. Molida, según los nombres, y también con cada cambio de religión y todo ha ido cambiando un poco este tema. Hasta ahí se va bien. Bien, muere. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que vamos a saber de él? Que donde él muere, se construye muy rápidamente una basílica, una iglesia, que va a pasar a ser basílica en poco tiempo, que en ese momento se llama martiria. ¿Han escuchado hablar de alguna de las martirias? Bueno, las primeras iglesias cristianas que se construyen en los 2 primeros siglos, y prácticamente hasta que el cristianismo es religión oficial, se llama martiria, que es un lugar donde se enterraba, donde había muerto alguien que era importante, no necesitaba que hubiera alguien. Los cristianos lo construían ahí para recordar. Ahora, ¿cuándo se construye la primera iglesia? Y acá ya vamos, porque no es mucho más lo que se puede decir. Se construye muy pocos años después que él muere. Entonces, él muere en el 303. Hay una discusión si muere en el 303 o en el 308. Esta discusión está. Pero entre el 303 y el 308 pasan muy poquitos años. Dos fechas clave: el edicto de tolerancia, o sea, los cristianos pueden salir a la luz, y después ya tenemos el edicto de Milán, que permite la libertad total religiosa a los cristianos. Antes de la muerte de Constantino ya la iglesia está construida, y muere en el 37. O sea, que él murió en un lugar donde la primera generación le construyó una iglesia. Y acá viene el tema: hay documentos. Hay una iglesia construida en un lugar a una generación de menos de una generación de que murió. Lo dejo en pensamientos de ustedes si eso realmente es o no un acta, realmente, si hay documento o no de que él estuvo, que él existió. No sé, le pregunto a ustedes. La presunción histórica más fuerte es la construcción de la iglesia. Sí, no hay otro tema más interesante. No, sí. La tradición. La tradición, o sea, es muy fuerte. Ya un siglo después comentan, o 2 siglos después, que era un lugar muy de peregrinaje, pero la iglesia ya estaba construida. Ahora, y acá después va a ir la profesora a hablar, de lo que nosotros entendemos ahora y lo que ellos entendían en ese momento. Es una cultura mucho más simbólica que la nuestra. Ellos no necesitaban un documento. Hoy, para hacer la Mamantula tenemos que ver si Mamantula hizo, en esta cultura que tenemos, no de la iglesia, tenemos que demostrar que Mamantula hizo milagros. Ahora, para esta gente, que Mamantula se hubiera caminado 5.000 kilómetros expuesta a que la mataran, a que los indios, a que se la comieran los leones, y todo habría sido ya un signo de santidad. Nadie habría dudado en el momento que ella muere que era santa. El problema es cómo nosotros conceptualizamos ahora y cómo conceptualizaba esta gente, estos cristianos primitivos. Porque el concepto de santidad también ha variado con el tiempo. Nosotros nos hemos puesto racionales. Queremos pruebas. En esa gente no, acá murió, mira, acá murió. Pero hubo una primera generación. O sea, eso se construyó estando la primera generación que lo había conocido vivo. ¿Se entiende? Entonces, vos dices, murió en este lugar, le construimos la iglesia y estaba todo el pueblo en ese lugar. ¿Cómo podemos dudar de esa existencia? Pero hay un tema más interesante.
perdón. Hay un personaje que nosotros no lo tenemos en cuenta, que es muy, muy importante, que es una gran evangelizadora. Mujer. No, Santa Nina. Nosotros no registramos a Santa Nina. Nina. Santa Nina. Sí, está Santa Nina, pero Santa Nina. Esto es un personaje muy importante. ¿Quién fue? Pregunta a todos, porque supongo que todos son católicos los que están acá. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el primer estado cristiano que existió en el mundo? Armenia. Los armenios no dependen de la Iglesia de Roma. ¿Cuál fue el segundo estado que fue cristiano? Acá hay una discusión entre Etiopía y Georgia. Pero sí sabemos que para el 317 Georgia es un estado cristiano. O sea, mucho antes de la fundación de Constantinopla, prácticamente cuando se empieza a tolerar el cristianismo en el Imperio Romano, ellos son cristianos. Los georgianos. Los georgianos. Que siguen existiendo como estado cristiano. Y ahí fue Stalin. De ahí de Stalin. Que era Mauricio Monge. Pero había sido. No hablamos mucho de eso. Y bueno, ¿qué pasa con Santa Nina, que es la que evangeliza? Me imagino que todas las mujeres acá sabrán que de los 4 primeros estados cristianos que hay en el mundo, uno lo evangelizó una mujer. Todos lo sabrán, en esta época del feminismo militante. Santa Nina era sobrina de Santa Nina. Y ella da testimonio de eso. Por esa razón, el estado de Georgia se llama Georgia, porque ese se lo consagra a su tío. Pequeño detalle. El nombre de georgiano significa labrador, tierra de labradores. Pero está consagrado a su tío, a San Jorge, que en griego significa labrador. Armenia, Georgia, Etiopía, ¿cuál es el cuarto? El Imperio Romano, que es el último. El último. Por esto estas cuestiones que hay de canonicidad, cuando viene el Papa de Roma, cuando fue a Georgia, lo recibieron como una autoridad civil, no lo recibieron como una autoridad religiosa, porque dice, bueno, nosotros tenemos nuestra religión, a nosotros nos evangelizaron. Por otro lado, chicos, lo lamento, pero no me vengan con este tema, ¿no? No vamos a entrar en discusión acá si está bien o está mal. Pero ellos tienen su propia tradición y tienen su propia evangelización y fueron un estado cristiano previamente al Imperio Romano. Entonces ellos con las autoridades de Occidente, todo bien, pero ahí vos allá y yo acá. Bueno, sabemos cómo se llamaba el padre de Santa Nina, Zabulón, porque queda el registro de ella. El hermano de Jorge. El hermano de Jorge, que también fue mártir. Tenemos Susana, que fue la madre, que era hermana del patriarca de Jerusalén. Ella tiene una revelación de la Virgen María, le dice que tiene que ir a Tiflis, que es la capital hoy en día de Georgia, a recuperar el Santo Sudario. Otro elemento que parece que ya existía el Santo Sudario. Entonces, cuando empiezan a decirte que todo es muy mítico en nuestra iglesia, que todo es sacado de no sé, nadie sabe dónde, bueno, resulta que hay registros milenarios de que estas cosas existían. Y no creo que alguien en el año 100 o 200 se haya tomado mucho el trabajo de andar inventando estas cuestiones, ¿no? Santa Nina va con el mandato de la Virgen María, y se le aparece Dios, tiene un sueño que se le aparece Dios bendiciéndola, va y evangeliza a los cristianos. Y para el 317 Georgia es un país cristiano. Hay algo que ustedes saben de Santa Nina, sin saberlo, una cosita cortita y ya vamos terminando. Santa Nina, ¿vieron el báculo que usaba el Papa Juan Pablo II? Que lo ven en muchas iglesias, que es ese báculo que está inclinado para abajo. Eso es el báculo. Eso de Santa Nina. Santa Nina, cuando sale a evangelizar, por eso si ustedes se acercan en cualquiera que lo vean en un altar, van a ver que está como atado, porque Santa Nina, cuando sale a evangelizar, necesita una cruz para llevar. Entonces agarra un palo, pero le faltaba para cruzar arriba, el travesaño, entonces saca una vid, las vidas nunca son derechas, se corta, se arranca un pedazo de pelo y lo ata con el pedazo de pelo y sale caminando con eso.
En nuestra tradición no es fuerte, no lo sabemos, pero acuérdense que el Papa que lo tenía Juan Pablo II venía de una tradición muy oriental. Si bien son católicos romanos, venían de una tradición muy pegada al oriente, que estas cosas circulan, por eso tienen tanta la iconografía y todo ese tipo de cosas. Bueno, Santa Elena llega y ella consagra la tierra a su tío, San Jorge. Entonces, un papa después, cuando vamos viviendo, decide que esto es muy bueno, no se sabe muy bien qué hizo San Jorge, pero cuando vos a Oriente, sí se sabía muy bien qué había hecho San Jorge y quién era. Ahora bien, ¿no hay una documentación concreta? No. ¿Era necesario? No. Teníamos una tradición oral, una tradición local, fue muy fuerte, fue en un lugar. Así que bueno, pensemos que en ese lugar ya a los pocos años existe un monasterio. Y 100 años después en Siria y en el Líbano ya hay monasterios consagrados a San Jorge. Entonces nos encontramos con un tema de decir, bueno, sí, puede haber sido un poco muy mítico, pero tan mítico no era, estábamos en un periodo de 100 años. Nosotros estamos muy acostumbrados el aquí y ahora. Para los antiguos, 600 años no era nada. Muchas fuentes que nosotros damos por sentadas hoy tienen más de 600 años. Salvando las fuentes del Evangelio, que están prácticamente, que hay fuentes muy cercanas que hablan, que no son cristianas, que hablan de los evangelios y todo, el resto eran décadas a veces para pasar de la tradición oral a la escrita. Y con San Jorge nos encontramos con eso. Un muerto en un lugar, una tradición oral que después se va convirtiendo en una persona de culto local. Y evidentemente una persona de un culto local no necesariamente vos querés dejar un registro. En un pueblito, imagínense lo que era Palestina en ese momento. El pueblo debía tener 3 casas por 3 casas, así que no era muy necesario. Bueno, para el siglo IV, o sea, para el año 300, a poco tiempo de morir San Jorge, el culto se ha extendido a todo el oriente. Y un siglo después, para el año 400, está extendido hacia occidente. Ya se sabe que para el año 400 está en occidente, 450. Después vamos a ver que con las cruzadas se hace muy fuerte eso. Pero ya existía como tal el culto. En el año 500, prácticamente 494, el Papa Geloso ya lo declara santo en Occidente. En Oriente, siempre el tema de la canonicidad, por más que fuera una iglesia dependiente de Occidente, es distinto. El Papa no tiene que decir nada, son más por aclamación popular hasta el día de hoy en Oriente. Así que bueno, no es que Gelasio ya lo incluye en la vida de los santos. Esto es lo que hace él. O sea que ya era un culto que venía con unos cuantos años dentro para que, imagínense un papa incluido en una vida de un santo, quiere decir que lo conocía. Entonces, bueno, yo no voy a seguir mucho más de ahí, pero sí hay, para el 518 y para el 570 vamos a encontrar una serie de textos y peregrinos que están hablando puntualmente de que existe el culto a San Jorge. Una cuestión, la bandera de Georgia es la bandera de San Jorge. Esta bandera blanca con la cruz roja es la bandera de San Jorge. Eso después lo va a explicar mucho. La bandera de Inglaterra. O sea que no hace falta tener la de Inglaterra, puedo decir que es la de Georgia. Sí, es La la que no bandera. le gusta la vida también. Pero también una cosa que es importante, que ahí va a ver lo que dice también va a decir San Jordi y todo, piense que la conquista de América se hizo bajo la bandera de San Jorge. Porque los barcos y todos los mitos, en los mitos de los dibujitos, se veía la cruz, esa latina pintada, que en realidad lo que traían los barcos era la cruz de San Jorge pintada. Porque en el Mediterráneo, ya estoy metiendo en el plano de ese, los barcos cristianos, en este mar mezclado, los españoles usaban la cruz de San Jorge para decir que eran cristianos. Iban bajo la vocación de Jesús. Estamos en el 1500. Entonces, la conquista de América, que todo el mundo se pregunta si bajaron con esto, bajaron con lo otro, qué traían los puros y todo, vinieron bajo la vocación de San Jorge. Y venían con la bandera de San Jorge, que también la usaban los españoles. Más la cruz de San Andrés, que también no olvidamos que para nosotros es una linda banderita, la cruz de San Andrés. Pero que para los cristianos en ese momento y para cualquier sociedad medieval tenía un significado muy fuerte en el tema de lo que significaba.
Bien, si no voy a seguir hablando hasta mañana. Ahora vos planteas algunas cuestiones interesantes y tienen que ver con esto de unir Oriente y Occidente. Esta resignificación que se le da a San Jorge en la Edad Media, ¿no? Con todo el tema de las cruzadas, lo que tenía que ver con esta otredad, ¿no? El tema del mundo europeo luchando contra esa barbarie, ¿sí? Y cómo las características de este santo oriental empiezan a encajar bastante bien con lo que tiene que ver con el perfil de un caballero medieval. Entonces es como que todo va cerrando. Pero vos planteabas algo, decías, bueno, pero la gente, pero ¿qué es lo que hizo puntualmente San Jorge? Porque estamos hablando de un culto de tantos siglos. Bueno, decime puntualmente, a ver, ¿qué es lo que lo define? Y lo define ni más ni menos que haber matado a un dragón. Vaya si hay proeza en su historia, ¿no? Y ahí es cuando el raciocinio del siglo XX y la influencia mediática del siglo XXI nos hace pensar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué me estás diciendo? Estás diciendo que su conquista humana y terrena más importante es la de matar un dragón. ¿Y qué pasa ahí entonces con esa historia? ¿Qué pasa con este soldado? ¿Qué pasa con este templo? ¿Qué pasa con este culto que se empieza a desparramar por todo Oriente? ¿Y qué pasa con estos cruzados que de repente, en algún punto, entran en contacto con esta historia? ¿Sí? Y cómo esto tiene que ver después con una celebración que, si bien ya tiene algunos antecedentes en el siglo XV y algunos registros, se hace hoy, podríamos decir, una festividad canónica por excelencia en todo lo que tiene que ver con el sur de España y la región de Cataluña, que es la fiesta o la celebración de Sant Jordi, ¿sí? Entonces ahí hay un punto interesante. ¿Y qué es lo que queríamos retomar? Bueno, precisamente ese ícono, ese signo, ¿no? Esa batalla con el dragón. Y esto que él planteaba, y que es un concepto que la filosofía alemana trabaja muy bien, y es el concepto del Zeitgeist, el espíritu del tiempo, ¿sí? En cada época se significó algo diferente, pero a su vez en cada época se temió algo diferente, ¿sí? Y vuelvo a retomar este concepto que yo mencioné antes, que es muy reciente, que es el de la otredad, ¿no? El miedo a eso desconocido. ¿Y cómo derivamos entonces en el tema de Sant Jordi para Cataluña, por ejemplo? ¿De dónde viene esto? Tiene que ver con este mito, con esta tradición, con este dragón que habitaba esta montaña cercana a Tarragona, ¿sí? Y con esta necesidad de calmar la ira del dragón. Y no tuvieron mejor idea que elegir votar a alguien para que el dragón se lo comiera ese día y así ir posponiendo, ¿no? De algún modo ir tranquilizando el poblado. Una decisión bastante bárbara, podríamos decir, para los estándares de esta época. Con tanta mala suerte que un día el sorteo le toca ni más ni menos que a la hija del rey. Pero bueno, como decimos en el jardín de infantes, al que toca, toca, porque la suerte es loca. Y en este contexto, en donde ¿sí? se tiene que ofrecer a esta princesa como víctima de este sacrificio que hay que hacer, esta inmolación para tranquilizar un poco la ira del dragón, aparece esta figura mítica, este caballero salvífico, esto tan característico, ¿no? de los cuentos de hadas, que después en el siglo XX se intenta deconstruir, ¿no? Y que lo hemos visto, de hecho, por ejemplo, en Shrek, la cuestión de la princesa, ¿sí? Esperando al príncipe o al caballero que la libre del dragón. Y bueno, y este personaje, que para los catalanes es Sant Jordi, es el que termina derrotando al dragón. Y en este derramamiento de sangre nace una rosa. Y de ahí que el signo, y vemos cómo va mutando este signo, la rosa adquiere este simbolismo tan importante. A partir de ahí
se empieza a recordar este mito con ferias y con celebraciones. Sangre del dragón. Claro, de la sangre derramada del suelo, donde se derrama la sangre del dragón, va a después dar lugar al nacimiento, al crecimiento de un rosal, ¿no? Por eso se toma la rosa como símbolo. Y bueno, lo interesante es que las primeras celebraciones que se hacen ferias de flores, y se toma también esta cuestión de, por ejemplo, que es muy arraigada y está muy también documentada en registros de España, que tiene que ver con esto de los amantes, de los novios, del intercambio floral previo a las nupcias, ¿no? Entonces estas primeras celebraciones que se hacían en derredor de la fecha de San Jorge, de este 23 de abril, tenían que ver con esto, con ferias en donde la gente adquiría flores y regalaba flores, ¿sí? Entonces nosotros pensamos bien, ¿y por qué la fiesta de Sant Jordi, que es una fiesta que se celebra en Cataluña todos los 23 de abril, tiene este tinte literario? Porque es una rosa por un libro. ¿Cómo ingresa el libro en esta historia? Y el libro ingresa en 1929. ¿Por qué? Porque hay un pedido de un escritor valenciano, Vicente Clavel, vaya este simbolismo, ¿no? Shakespeare diría, what's in a name, que hay en un nombre, ¿no? En donde él propone a la Cámara Oficial del Libro y al Gremio de Libreros de Cataluña que haya un día al año para incentivar y para fomentar la lectura, para promover, ¿sí?, la difusión de la palabra escrita, dado el contexto de, bueno, un alto nivel de analfabetismo y la importancia, ¿no?, de una mediación de lectura. Nosotros podemos hablar de los libros, podemos hablar de lo magnífico que es acceder a un libro, pero el libro está ahí. Si no hay un puente, si no hay una mediación, si no hay un mediador, ¿sí?, darle un libro a alguien no es suficiente. Bueno, promueve esto y fíjense qué interesante que la primera celebración que se hace, o el primer día dedicado al libro, es un 7 de octubre de 1929. Esto trascendió de tal manera y tuvo tal impacto que decidieron correr la fecha y hacerla coincidir con el 23 de abril. ¿Por qué 23 de abril? Y ahí vamos avanzando un poquito más en el tiempo y ya prácticamente nos olvidamos de San Jorge, porque este San Jorge que nos describía Jorge con tanto detalle y con tanta profundidad, ya se va desdibujando, aparece un dragón, crece una rosa y llegamos a los libros. ¿Por qué el 23 de abril? Porque el 23 de abril, y esto es algo que va a tener carácter, digamos, internacional y que va a tener una suerte de normativa que lo encuadre, llega recién a finales del siglo XX, en 1995, ¿sí? Se dictamina o se instaura la celebración del Día Internacional del Libro y tiene que ver con el natalicio de uno y el fallecimiento de tres autores importantes. Dos de ellos podríamos decir canónicos por excelencia, y vamos a hablar un poquito de ellos en un minuto, como ser William Shakespeare. Por eso ahí reivindica y refuerza, ¿no?, y redobla la apuesta de, bueno, Inglaterra tomándolo como patrono, ¿sí?, a San Jorge, y además, bueno, que vaya paradoja que el escritor fundante de la lengua inglesa, ¿sí?, porque hay un antes y un después lingüísticamente en lo que es el idioma inglés como lo conocemos hoy, prácticamente se lo debemos a Shakespeare. Por otro lado, si nos vamos a la relevancia que tiene para la literatura y para la lengua española, el fallecimiento, el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, ¿sí? Y hay un tercer, digamos, personaje que mencionan como relevante, que coincide también en compartir esta fecha de natalicio, que es el Inca, ¿sí?, Garcilaso de la Vega, que es interesante porque también emparentado con el Garcilaso de la Vega, que es, digamos, emblema de la literatura del siglo de oro de la literatura española, ¿sí? Entonces ahí, bueno,
bueno, que va quedando todo emparentado, porque este mito, esta pelea con el dragón, este héroe épico, pero que a la vez, además de ser héroe épico, termina teniendo un carácter, ¿no?, de caballero con todos esos valores, ¿sí? Uno piensa en los cantos, en los poemas, en la lírica, por ejemplo, de la Edad Media, y piensa en eso, ¿no? Piensa en la clasificación de la corte del rey Arturo, lo que implicaba, ¿no?, un caballero con todas esas características y con todos esos atributos, ¿sí? Y ya que estamos hablando de libros, y ya que estamos hablando de dragones, y ya que estamos hablando de lo que mencionaba Jorge antes, que tenía que ver con esta pérdida de simbolismo, hemos perdido el simbolismo, ¿sí? Nos hemos vuelto un ver para creer, y bueno, mostrame, decime, quiero ver, necesito pruebas, ¿sí? Si no, y hemos perdido esa capacidad de poder reflexionar un poquito más allá. Y Tolkien, gran Tolkien, ¿sí?, que precisamente en El Hobbit tiene a su personaje en una conversación muy, muy interesante, mano a mano y cara a cara con un dragón, ¿sí? Y en donde este personaje, este hobbit, logra un poco burlar al dragón, porque el dragón permanentemente le dice, bueno, ¿quién sos y de dónde venís? Y él nunca le dice su nombre, sino que utiliza una metáfora que deriva de la tradición poética anglosajona, que es el kenning. El kenning es una metáfora, ¿sí?, que combina, que después es una característica que, bueno, que tanto el idioma inglés como el alemán toman, que es esta idea de los compounds, ¿sí?, de las palabras combinadas. Entonces él dice, bueno, ¿quién sos vos? Y yo soy el que camina sin ser visto, ¿sí? Yo soy el dador de los anillos. Esa forma de metáfora, ¿sí?, deriva de la poesía anglosajona. Y él empieza a autorreferenciarse a partir de todo lo que vino haciendo en la novela, ¿sí? Y entonces de esa manera logra impresionar al dragón, y es un poco como que, bueno, y termina concluyendo Tolkien, bueno, así es como hay que hablarle al dragón, ¿no? Hace como una side, hace como un diálogo paralelo con el lector y le dice, bueno, para que sepan, así es que hablar del dragón. Y Tolkien tiene un ensayo muy interesante en donde él analiza la figura del dragón en lo que podríamos decir es el poema épico por excelencia de la literatura anglosajona, que es el Beowulf, ¿sí? Y en este Beowulf nos encontramos con este héroe épico que tiene que pelear primero con un monstruo, después tiene que pelear con la revancha y la venganza de la madre del monstruo, y finalmente, en una ya tercera etapa de su vida, tiene que pelear con un dragón. Y Tolkien dice, bueno, ¿quiénes son los monstruos, ¿no?, para la literatura anglosajona, para la literatura medieval? Encontramos dragones aquí y allá. ¿Pero es el dragón? ¿Fue un dragón real? ¿Era real? ¿Existía? ¿Tenía escamas? ¿No tenía escamas? ¿De qué color? ¿Escupía fuego? ¿No escupía fuego? ¿Se encontró un huevo o no se encontró un huevo? ¿Tengo datos? ¿Tengo referencia? Y Tolkien nos dice, bueno, en realidad no es tan importante si el dragón era o no era dragón, porque él introduce el concepto en este ensayo tan interesante, el concepto de la dragonicidad. Entonces Tolkien plantea, bueno, el dragón en sí no es importante, lo importante es entender el concepto de dragonicidad. Y esa dragonicidad tiene que ver con lo que proyectaba el hombre en ese dragón, ¿sí? Nos dice, desde sus orígenes el hombre ha proyectado sus temores y sus anhelos en criaturas mitológicas y seres mágicos que han inspirado los más diversos relatos y leyendas. Ninguna criatura como el dragón ha representado también la maldad y la ruina en el imaginario de hombres y mujeres. De hecho, en el poema épico Beowulf, ¿sí?, que hay todo un cruce también, que bueno, Jorge mencionaba antes, en qué momento el mundo pagano y el mundo cristiano a veces se encuentran en su punto de encuentro, ¿sí?, de la mano de un escriba. Y esa se la dejo picando después a Carlos para un futuro, un futuro festival de cómo los irlandeses,
¿sí? Salvaron al mundo occidental y de cómo esos escribas en monasterios, ¿sí? Permitieron que hoy podamos disfrutar de estos poemas, por ejemplo, pero bueno, traductores, traditores. El traductor a veces sí, mete alguna palabrita, algún concepto y ahí se empieza a mezclar y ahí el dragón, ¿sí? El monstruo Grendel con el que pelea Beowulf termina siendo nombrado como descendiente de Caín. Y uno dice, pero si era un personaje anglosajón, si esto venía de una tradición nórdica, ¿qué tiene que ver Caín? Bueno, ahí está esta cuestión tan interesante porque él plantea eso precisamente, porque entonces lo importante no es si era un dragón o no era un dragón, lo importante era la dragonicidad que ese dragón representaba. Y Chesterton, ¿sí? Que es otro autor acá muy cercano a nosotros, que tiene una historia y una vinculación religiosa, un recorrido religioso muy interesante, nos habla de los dragones del futuro. Y acá viene la invitación a pensar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los dragones de hoy? ¿Cuál es esa dragonicidad que nos genera temor? Y nos dice, fue Chesterton quien dijo que la diferencia entre el mundo antiguo y el moderno es la diferencia entre un mundo que lucha con dragones y un mundo que lucha con microbios. Hoy podríamos definirnos históricamente como un tiempo de post-pandemia. Todavía no tiene un nombre porque estamos todavía medio inmersos, ¿no? Y hacen falta décadas para poder significar y fragmentar el tiempo en eras, ¿no? Pero en esta post-pandemia se nos ha relevado una vez más no solo el poder de lo ínfimo, sino el poder de la naturaleza, a la que se tiende a menospreciar cada vez más, ¿sí? Desde la banalidad de nuestra especie, la del ser humano. Entonces, si nosotros nos preguntamos en esta dragonicidad, ¿quién es el dragón hoy? ¿Y cuáles son los dragones que representan este zeitgeist, este espíritu del tiempo? ¿Sí? Algo sumamente interesante. De estos tres autores que yo les mencionaba antes, que son los que permiten instituir o dan aval para instituir el Día del Libro, que es un poco lo que nos convoca hoy, ¿sí? Cómo tomando la excusa de este soldado romano terminamos viniendo en una festividad que busca honrar el libro. Lo tenemos a Cervantes y lo tenemos a Shakespeare. A nosotros se nos ocurrió con Jorge, después lo vamos a compartir con ustedes en un ratito si les parece, crear una hermandad del dragón. Suena ambicioso, ¿no? Los nombres volados siempre son mi marca registrada. La idea es crear un grupo de lectura, un grupo de intercambio, ¿sí? Ya sé que tenemos 800 millones de grupos, WhatsApp y nos estallan los celulares. La idea es que sea un espacio para seguir pensando, para seguir compartiendo, para compartirles algunas de las lecturas y de las reflexiones que les trajimos hoy y seguir pensando en esto y seguir haciendo tertulia, ¿sí? Cada uno desde su lugar y ver qué pudimos relacionar. Si pensamos en el lector, y acá es donde yo quiero terminar, digamos, como para darle pie después a Carlos de que pueda hacer lo suyo, ¿sí? Que es tomar ese interés del lector y capitalizarlo. Si pensamos en Cervantes, ¿sí? Como protagonista de este Día del Libro, pensamos en el lector por excelencia que es el Quijote, ¿no? En la introducción al Quijote, que es la que hizo cuando fue el centenario, y es una edición de lujo que sacó la Real Academia, Mario Vargas Llosa hace una introducción muy interesante sobre el Quijote y nos dice que es una novela para el siglo XXI, ¿no? Qué interesante cuando volvemos a esto, un texto o un personaje atraviesa el tiempo, ¿no? Y sigue teniendo validez. Habla de la inmortalidad, ¿sí? De Cervantes en su novela. Y dice que Don Quijote de la Mancha es una imagen. Recuerden que empezamos esta conversación hablando de San Jorge y dijimos, bueno, a ver, cerremos los ojos, ¿qué imagen tenemos? ¿Sí? Si nosotros nos invitamos ahora a cerrar los ojos y pensar qué imagen tenemos del Quijote, todos podemos figurarnos, ¿sí? Creo que hay una muestra en este momento, una muestra de arte en la Bolsa de Comercio, que
se llaman quimeras, me parece que tiene que ver con imágenes del Quijote. La de un hidalgo cincuentón, embutido en una armadura anacrónica y tan esquelético como su caballo, que acompañado de un campesino que hace las veces de escudero, recorre las llanuras de la Mancha, heladas en invierno y candentes en verano en busca de aventuras. Lo anima un designio enloquecido, resucitar el tiempo eclipsado de un siglo atrás. Él tiene un sueño, ¿sí? Tiene este sueño de caballería, y acá el Quijote como que vuelve a resignificar esta idea del caballero, ¿no? Este San Jorge que mata al dragón, ¿sí? No importa lo que hizo antes, importa esto, mata al dragón, salva a la princesa, cierra en el discurso de la época, ¿no? Era como una figura que nos cerraba. Pero ¿cuál es el gran problema que tiene el Quijote? Haber leído. Ese es su problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque su afición por la lectura termina derivando en la locura, termina derivando en desdibujar esta diferencia entre mito y realidad. Y si hablamos de Shakespeare, un autor que es sumamente recomendable, un gran estudioso de Shakespeare es Harold Bloom. Harold Bloom escribe un librito muy llevadero, grosso pero llevadero, en donde lo define a Shakespeare desde la invención de lo humano. Bloom dice, antes de Shakespeare el personaje literario cambia poco. Se representa a las mujeres y a los hombres envejeciendo y muriendo, pero no cambia porque su relación consigo mismos, más que con los dioses o con diosas, ya cambiaron. En Shakespeare, los personajes se desarrollan más que se despliegan, y se desarrollan porque se conciben de nuevo a sí mismos. Estamos hablando, sí, siglo XVI, en el siglo XV, siglo XVI. Estamos hablando de una introspección hace, ¿no?, más de 500 años. A veces esto sucede porque se escuchan hablar. Esto es una figura recurrente en Shakespeare. Este personaje, tenemos la imagen nuevamente, juego de imágenes. Cerramos los ojos, pensemos en Shakespeare, pensemos en un personaje que se escucha hablar. E instintivamente hacemos todos esto, ¿no? Y pensamos en ese Hamlet debatiéndose en el ser o no ser. El personaje que se escucha hablar. Hay un grado de introspección, hay un grado de reflexión que después el siglo XX, la literatura del siglo XX lo va a llevar a su punto máximo. Y cuando a Bloom le preguntan y responde sobre el universalismo de Shakespeare, le dicen la respuesta ¿por qué Shakespeare? Tiene que ser, pues ¿quién más? ¿Quién más hay? ¿Sí? Para el canon que plantea Bloom, ¿sí?, hay dos autores que son el principio y el fin de la literatura, Dante y Shakespeare. Después de eso no hay más. Y me parece que para cerrar con esta festividad y con esta celebración y con esta idea de dragones, que por ahí le podemos dejar la idea de seguir pensando, bueno, ¿cuáles son nuestros dragones? ¿Sí? ¿Cuáles son los dragones que nos tienen a veces contra la pared? ¿Y cuáles son las armas que tenemos hoy por hoy para batallar con estos dragones? Cómo llegamos desde San Jorge, allá en Capadocia, ¿sí?, en el año 300, a un autor canónico de la literatura argentina como fue Ricardo Piglia, en este librito que es muy ameno también, El último lector, nos habla del lector. Jorge les preguntaba, ustedes si están acá es porque son buenos lectores. Bueno, defina lector, defina buen lector, ¿sí? Y este libro es interesante porque habla de los libros en los libros, de los lectores en los libros, ¿sí? La figura del lector en la literatura. Ese es el eje de sus ensayos. Y me gustaría cerrar con esto, porque si pensamos en el lector por excelencia, ese que se jactó más de lo que había leído en su vida que de lo que había escrito, y escribió cosas maravillosas, aunque nunca le dieron un Nobel. Hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado en la cara. Está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional de la calle México, en cuclillas, la mirada contra la página abierta. Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar
que ha perdido la vista leyendo, intenta a pesar de todo continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que se ha quemado los ojos a la luz de la lámpara. Y Borges nos dice, y con esto nos despide, yo soy ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven. Feliz día del libro. Muy bien, gracias y felicitaciones a ambos, a Jorge y a Flores. Les pido disculpas que no llegué a venir a presentarnos. La verdad que las distancias en esta parroquia entre su suelo, el patio y la parrilla han provocado eso, pero infinitas gracias. Pero más allá de los currículos y laureles que nos quieren mucho, el licenciado Azar y la licenciada Viale, creo que la mejor forma de presentarlo es que Dejo desde hace más de 10 años son mis mejores clientes. Ella de la cultura anglosajona, que yo tampoco aprecio, pero la verdad que vale mucho. Y él desde la cultura cristiana vegetariana de todo ese mundo que hoy nos han hecho conocer. Así que infinitas gracias. hemos disfrutado muchísimo. Pero vamos a brindar. Gracias.